preguntábamos nosotros a dónde vuelven nuestros invitados. Freddy siempre vuelve a Ramos Sucre, su referente. Mientras investigábamos para preparar la entrevista, nos dimos cuenta que nuestra invitada vuelve mucho al Ulises, y a mí me gusta mucho esta novela gráfica de Alfonso Zapico, Dublinés, porque creo que es una entrada extraordinaria a quienes piensan que el Ulises de Joyce es una lectura difícil. Creo que entrar desde esta novela gráfica también hecha, que ganó el premio en Angoulême, nos va a llevar a buen puerto con estas lecturas. Por cierto que, bueno, eso lo digo en la próxima parte, es otra cosa que quiero referirles, pero decías tú que las mujeres han sido relegadas en la fotografía. Las mujeres han venido siendo relegadas en muchos ámbitos, aún hoy en día. En la Semana de América Latina el año pasado, cuando estuvimos en la UNESCO, en ese evento que se hizo Mujeres y Niñas hacia el Futuro, que organizaba nuestro embajador Rodolfo Pérez y la consejera Nelly Carrillo, de distintos países siempre había una referencia, si fuera histórica, fuera actual, de mujeres relegadas en distintos ámbitos. Y eso dio pie a que la ministra Gabriela Jiménez Ramírez hiciera que empezara una investigación para hacer 3 volúmenes de las mujeres de las ciencias en Venezuela. 100 y mujeres, comenzó, ¿no? con este primero que tiene 100. Y nosotros no solamente lo vamos a reseñar en un programa, sino que en cada programa vamos a ir colocando las fotos de 3 científicas para que estén presentes en la memoria colectiva. Entonces, me gusta siempre que los escritores que vienen, los poetas que vienen, hablen de sus lecturas recientes o de las lecturas a las que vuelven, porque es importante no solamente escribir y vivir, sino también leer, como decía Cortázar. Vivir mucho, escribir mucho, leer mucho para lograr hacer buena literatura. ¿A cuáles autores vuelves además del Ulises de Joyce? Bueno, siempre hay autores que están presentes. Yo creo que la literatura escrita por mujeres son para mí muy importantes. Siempre me ha gustado la poesía de Millo Bestrini, Jani Osso, siempre están allí. Pero más allá de eso, puedo decir que los poetas malditos franceses, uno siempre regresa a esos sitios donde uno, bueno, de la adolescencia en los que fue feliz y uno relee y le gusta muchísimo, ¿no? Pero creo que hay autores fundamentales que siempre te van a acompañar. Y una de esas autoras, más allá de que no sea poeta, es narradora y es Clarice Lispector. Buenísimo, claro. O sea, a mí me encanta, yo incluso mi maestría la hice sobre Clarice Lispector y creo que eso que hablábamos recientemente de la filosofía, la literatura, la poesía, creo que en toda la obra de Clarice Lispector se mantiene sobre todo esa voz poética en donde no se puede definir ciertamente en donde está el corte filosófico y en donde está plenamente una narrativa, una literatura, y obviamente ella tiene temas en donde aborda el existencialismo, donde está Spinoza, Leibniz, o sea, tantos filósofos a los que hace, y siempre ella habla del instante it, que es cuando uno lee el libro, uno conecta porque es un libro, es una narrativa que se arma en tiempo presente. Y entonces tú te sumerges directamente en el libro. Esas, digamos que son mis grandes referentes. Mire, quisieras elegir, me prestas tú, este es el más reciente libro. Sí, este es Distancia Este es el más reciente libro de Yonay Lemos, Distancia Focal, que tuvo un reconocimiento importante en un premio, y tú marcaste algunas cosas, pero me gustaría que compartieras algo de este libro en este momento. Bueno, precisamente este poema es dedicado a Bárbara Branding, que aunque es una fotógrafa suiza, pues toda su carrera como fotógrafa la hizo estando en Venezuela. Y me gusta este poema porque habla de mi Caracas. Más allá de que yo nací en el estado Vargas, pues desde muy chiquita llegué acá y yo siento que ese sentido de pertenencia está muy ligado al Ávila, a las guacamayas, a nuestra naturaleza, a nuestros verdes. Y este poema tiene que ver con eso. A Bárbara Branding, de cómo llegué a tu sistema nervioso y me detuve en tu Caracas para hacer la mía,
de cómo te compré con mis ojos el ámbar, la piedra de la suerte, y sigo creyendo en la Virgen y en el doctor José Gregorio Hernández, y me aferro escondida a esa estampita del Sagrado Corazón de Jesús, de cómo tu silencio se parece a mis silencios y tus ruidos saltan de la incongruencia, del no entender las flechas, las calles y sus discursos, porque la ciudad está escondida detrás de signos, de cómo yo quiero ser el camino de la verdad, así me equivoque y esto solo sea un ensayo nostálgico y triste, de cómo me duele el pasado y la ausencia de mi padre, de cómo me duele el blanco y el negro y toda la escala de los grises, de cómo lloro ahora mientras escribo este intento y siento que hay verdad en la poesía. Entonces es un homenaje a ella. Lindo. Qué aplaudir. Hermoso, hermoso. Gracias. Bello. Bueno, Freddy, ¿y tú? Tú siempre estás, Freddy siempre vuelve a Platón, siempre vuelve a Ramos Sucre, es como una obsesión que tiene, pero también está revisando, claro, al estar organizando los festivales de poesía, está uno como en contacto con lo que se está produciendo en todo el mundo y los festivales de poesía se han fortalecido y la Escuela Nacional de Poesía ha sido un gran logro de este gobierno bolivariano y de todo lo que significa sensibilizar a los chamos hacia la poesía, que no les sea ajena. Pero a ver, ¿a dónde más vuelves tú y qué poema eliges tú para este momento de tu libro Sobre Blanco? De ese sobre que tiene tantas cosas. Fíjate que, hablando de escritoras, Sí. mujeres, Enriqueta Arbelo Larriva, yo creo que una de las voces más destacables de la poesía venezolana por lejos, pero es algo que se pierde de vista. O sea, lo que ella pudo ver, lo que ella pudo decir allá en su llano, en el modesto lugar que le daba a la Venezuela de entonces a una mujer escritora, pero no solamente una mujer escritora, una mujer que tenía una revelación. Sí. Porque en realidad eso es lo que hace que ella sea la poeta que es. Sí. A ella ha vuelto intuitivamente en esta última etapa y a un escritor que para mí es también capital, como lo es Ramos Sucre, y es Juan Calzadilla. El viejo Juan, yo creo que fue el que se encargó de allanar el camino a otras generaciones, Sí. para que podamos alcanzar nuevas formas de construir la poesía, más allá de los géneros literarios y más allá de la retórica, que es muy difícil de romper como tradición. Porque Juan lo hizo no solamente en un gesto de rebeldía, de innovación, digamos, sino que lo hizo en un gesto de construcción, de afirmación de las posibilidades que tiene verdaderamente la poesía para el ser humano. Y como punto cardinal para mí de la poesía venezolana, yo no podría haber escrito un libro como Sobre Blanco, no podría haber escrito nunca un libro como Del Diario Hastío, si no es porque tengo la herencia y el camino labrado que Juan Calzadilla hizo para estas generaciones. Sí, sí. Entonces volver a Juan Calzadilla para mí es siempre un oficio. Está Ramón Palomares, que para mí es otro de los puntos cardinales. Entonces tengo a Ramos Sucre, tengo a Juan, tengo a Ramón y tengo a Enriqueta Arbelo Larriva. Y soy mezquino con las mujeres porque Enriqueta Terán, por ejemplo, es una poeta monumental. Muy bueno. Pero también lo es María Calcaño. María Calcaño, te iba a mencionar ahorita. Exacto, y también lo es Muy bueno. Millo Bestrini, absolutamente sí, Millo Bestrini. Y una poeta que a mí, que además tuve el privilegio de conocer cuando estaba trabajando como periodista cultural en Thatcher y vine a Caracas a entrevistar a Elizabeth Chom. Ah, excelente. Entonces iba a entrevistar a Elizabeth Chom, pero ella no quiso darme la entrevista ese día, sino que quiso hablar conmigo de poesía. Me imagino un poco calibrando a ver si yo tenía los méritos para poder la entrevistar. El caso es que esa fue una conversación para mí hermosísima. Ella habló, todo el tiempo estuvo hablando de Heidegger, y todo el tiempo estuvo hablando del ser, y todo el tiempo estuvo hablando de la Una importancia lucidez de que la increíble. poesía volviera al ser. Yo no entendía mucho porque era chiquito, estaba más joven. Era chiquito. Y bueno, sigo siendo chiquito, pero era más joven. Y recuerdo que cuando le dije a ella para entrevistarla, me dijo después.
Yo me fui con la cámara, luego Elizabeth Chom murió y entendí que no había después. Pero esa conversación que tuvimos me quedó resonando por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué uno vuelve a los escritores? Eso también es importante, ¿no? No solamente porque sean autoridades en sí mismas. Tú lo dijiste, Jonais, que leíste en la adolescencia a los poetas malditos y esa herida que te hicieron los poetas malditos queda abierta y hace que tú vuelvas permanentemente. Yo vuelvo a Ramos Sucre porque Ramos Sucre, yo siempre fui un imitador de Ramos Sucre, si lo digo sin vergüenza alguna. Cuando yo escribí mi primer libro y lo mandé a un concurso, yo tenía como 15 años o 16 años. Vivía en un pueblo en Santana del Táchira, no sabía qué hacer, no era bueno recogiendo café, no era bueno en el agro, no era bueno batiendo mezcla, no era bueno en nada. Estaba viendo a ver si era bueno por eso. Entonces dije, bueno, voy a la biblioteca. La última opción que me queda es la biblioteca. Qué maravilla. Y fui a la biblioteca y me encontré un libro, ese libro de Ramos Sucre, y abrí el preludio de Ramos Sucre y lo leí como 5 veces y me lo memoricé. Y a partir de ahí empecé a escribir. En mi primer libro se llamó La procesión de papel. Y entonces era una copia de Ramos Sucre, pero descarada. Pero eso está bien, Freddy, porque No, claro. en el camino de todos está siempre la imitación en un No, momento. el camino además de la imitación tiene que ver con el camino del elogio y, Claro. y de la afirmación de un otro. Pero Ramos Lo Sucre, dice Borges sobre todo, que Claro, lo inicia imitando. Borges lo dice y de la lo- mejor manera. de la mejor manera, y lo dice también Harold Bloom en todos sus Harold, ensayos sí. sobre la angustia de las influencias. Yo nunca he tenido angustia por las influencias, porque las tengo muy claras. Pero luego cuando leo a Juan, o sea, cuando empiezo a pensar que la poesía es un camino de vida, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué sirve la poesía? A mí humildemente me sirvió para salvarme la vida, porque no sabía qué hacer Claro. entonces con la vida. Pero me encuentro a Juan Calzadilla y me encuentro entonces me encuentro con un lenguaje de ruptura, con Sí. una forma de decir las cosas que solamente en las condiciones en que Juan creció como venezolano y se forjó como intelectual universal, se podrían decir. Entonces, no, ¿cómo era posible que las dos cosas fuesen poesía? Para mí, en mi asombro era, si Ramos Sucre es esta musicalidad, esta densidad, estas palabras que no comprendo, ¿cómo de pronto Juan Calzadilla escribe un poema como La puntería del azar? Que dice algo así como, voy a arrojar esta piedra y podemos convenir que la piedra ha caído donde ha caído. Eso es lo que se llama la puntería del azar. La puntería qué del bueno. azar. La puntería del azar era... Y luego leo a Ramón Palomares. Y no solo lo leo, sino que tengo el privilegio de verlo en el Ateneo de San Cristóbal, que va a un recital. Recuerdo que en esa época a uno no lo dejaban entrar al Ateneo si no estaba vestido Así adecuadamente. formalmente. Como mucha gente, lo vimos desde afuera. Y Ramón recitó un poema que es El patiecito. Dice, Rómulo, ¿qué haces, Rómulo? No, aquí estoy deshiervando el patiecito y lo que te dejé de herencia, Rómulo, ¿qué pasó con eso? Se lo llevó el río, padre, no sé qué. Aquí estoy deshiervando el patiecito, más o menos dice el poema. Entonces, eso es otra cosa que yo decía, no, pero ¿cómo puede ser también esto la poesía? Y cuando ya muchos años después me consigo con Arbelo Larriba, y entonces Arbelo Larriba dice lo que el viento estuvo hablando largamente en los alambres, algo así. ¿Cómo es que esto podía ser también otro registro de la palabra poética y también de la venezolanía? Entonces uno vuelve a esos poetas o vuelve a esas lecturas, Sí. porque son lecturas que te marcan, que te configuran, ¿no? Entonces, Bueno, hay que mencionar el chino Valera Mora. ¿no? Ah, no, claro. Yo el chino lo conocí, debo confesarlo, más tarde que muchos otros. Normalmente la gente empieza por el chino Por el Valera Mora. chino. Uno inicia por el chino. Claro, amanecí bien, magníficamente bien, todo arisco. Hoy no cambio mi vida por una bandera roja. Hoy mi vida toda la cambio por esa mujer alta y rubia. Cuando llegue a la facultad de farmacia, se lo diré. Asunto mío amanecer así. Es el amanecí de bala Qué maravilla, que nos qué aprendimos. memoria. No, pero claro, esa es otra cosa, la poesía y la memoria, ¿no? Sí. ¿Cómo es que uno puede...? Yo tengo muy mala memoria. No, sí, ya vemos. No, a mí se me puede olvidar cómo se llama la palabra, cómo se llama eso. Mira. Se me puede olvidar la palabra. Léenos un poema de sobre blanco que aparezca al azar, no lo escojas. No lo Léelo, escojo. léelo a ver qué nos dice, qué nos quiere decir el libro. Me aparece el prólogo, que es lo mejor que tiene el libro. Y aparece la mancha de impresión. Bueno, este poema. Las aguas que pasan frente a ti, el rumor de afuera, el rumor de adentro, son nuevos,
como nueva es la luz que simula su cauce. Lo que permanece arriba y abajo de ella es la silueta de este mundo. Este es un poema que habla del río, creo. Qué maravilla además volver a los libros que nos gustan. Sabes que a mí el libro tuyo que más me gusta y que lo tengo siempre a la mano y que lo tengo en distintas ediciones y tengo varios de cada uno porque siempre que llega alguien a la casa quiero regalarle, es del diario Hastío. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? Que es un misterio, que uno vuelve, hay libros que te marcan y libros que te llegan especialmente. Entonces, los invitamos a los que están viéndonos a que piensen a cuáles libros vuelven y por qué. Es una buena forma también de conocerse a sí mismo, buscar esas razones. Ya venimos con más de la librería mediática en este pequeño festival de poesía que estamos haciendo hoy en la librería.